lenguaje. Mi nombre es Patricia Wiener y bueno, yo soy doctora en neuropsicología y salud comportamental. Trabajo en neuropsicología hace mucho tiempo. Tengo un posgrado en terapia familiar en Italia y también, bueno, tengo un internado en un hospital psiquiátrico y también, o sea, una especialidad en psicología clínica y también tengo la maestría y el doctorado en neuropsicología y en salud comportamental. Soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y miembro fundador y actual secretaria general de la Sociedad Boliviana de Neuropsicología. Entonces, bueno, o sea, para quien esté interesado, en realidad estos son mis teléfonos y en realidad pueden llamarme o pueden encontrarme en esta dirección y pueden llamarme a cualquiera de estos teléfonos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los antecedentes históricos y los orígenes del estudio de la neuropsicología. En realidad, como ustedes deben saber, me imagino que hay una diversidad de personas en esta sesión. En realidad la neuropsicología es una disciplina bastante nueva. En realidad la neuropsicología, si bien ha tenido, bueno, sus estudios han tenido orígenes hace muchos años, hace siglos, así como vamos a ver, pero la sistematización de la neuropsicología en realidad es bastante nueva y no tiene ni siquiera 100 años. Entonces, es recién ahora que se está convirtiendo en una disciplina que es más aceptada o es más o se ve más la importancia de esta disciplina en el mundo en general. Y obviamente en nuestro medio no es la excepción. Entonces, es por eso que entidades de mucho peso están ya dando posgrados en neuropsicología, porque en realidad la neuropsicología es una especialidad y no es solamente un quehacer más del psicólogo, es una especialidad del psicólogo o del neurólogo. En realidad, bueno, si bien ha habido o hay muchos neurólogos que se dedican a esto en el mundo, pero generalmente en realidad las personas que hacen neuropsicología vienen de la psicología. Aunque, bueno, hay gente que viene de la fonoaudiología también, y hay gente de diversas disciplinas, ¿no? Entonces es como que una disciplina en realidad que recibe varios aportes de varios lugares. Entonces, desde ese punto de vista, no es solamente una rama de la psicología, una materia más, sino es un posgrado que requiere de una especialización. Hoy en día se sabe, en realidad, que la neuropsicología, al ser parte de las neurociencias, bueno, en realidad juega un papel muy importante en todo lo que es el quehacer del ser humano y el quehacer del funcionamiento del cerebro, siendo que el cerebro comanda todo. Entonces, en realidad, lo que es la salud comportamental también está relacionada con la neuropsicología, en el sentido que si bien son dos disciplinas separadas, pero cuando uno practica ambas se da cuenta la relación íntima que existe. Y es más, en muchos encuentros de neuropsicología se ven personas o se ven exposiciones que están relacionadas con la salud comportamental, tal como por ejemplo la práctica de la neuroterapia. La neuroterapia es una disciplina que en realidad pertenece al campo de lo que es la salud comportamental, pero que es una manera de regular la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, en realidad los límites con la neuropsicología son en realidad son muy tenues, ¿no? O sea, a veces pasa el uno y el otro, pasan los límites en el afán de estudiar exactamente lo mismo, que es en realidad el cerebro y la manera de mejorar la calidad de vida de las personas. En realidad, como ustedes saben, todo lo que nosotros hacemos tiene una base en el cerebro y por lo tanto el cerebro no está capacitado per se para nada,
ni para hablar, ni para escribir, ni para hacer matemáticas. El cerebro está capacitado para hacer pequeñas acciones que en su conjunto dan esa gran acción. Y si bien la neuropsicología ha nacido como muchas de las disciplinas, ha nacido como una manera en realidad de poder estudiar la patología y mejorar la patología. Hoy en día se sabe que también puede utilizarse para mejorar la calidad de vida y para poder descubrir las potencialidades de las personas y poder explotarlas, ¿no? Entonces, de manera que las personas en realidad puedan sacar lo mejor de sí. De verdad es de que desde ese punto de vista es importante el entender que en realidad existen diferentes capacidades que nosotros tenemos y bueno, ahí está también, de ahí nace o podemos entender lo que es el concepto de las inteligencias múltiples de Gardner, para los que están familiarizados con eso. Gardner es un psicólogo que ha desarrollado varias teorías, entre ellas la de las inteligencias múltiples. Entonces, lo que él dice es de que existen diferentes tipos de inteligencia, 6 tipos de inteligencia, y que algunos tenemos algunas inteligencias y no otras, y otros tienen otras inteligencias y no unas, digamos, ¿no? Entonces, la neuropsicología lo que trata es de potencializar todas las funciones de las personas. Entonces, bueno, o sea, de ahí que va de la mano de muchas otras disciplinas, como por ejemplo la salud comportamental, que lo que pretende en realidad es ver esa unión entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico para poder mejorar la calidad de vida de las personas, que es finalmente de lo que se trata. La importancia de la neuropsicología es una importancia en realidad que está dada, bueno, por el quehacer que tiene la neuropsicología. En realidad, si bien existen muchos métodos, y yo sé que uno, o sea, anteriormente en otros módulos han visto también lo que es neuroimágenes, si bien la neuropsicología, si bien existen todos, o sea, muchas máquinas sofisticadas, pero la neuropsicología en realidad que en su momento intentaba identificar esas bases y que ahora también identifica esas bases, pero en realidad lo que hace, muy a diferencia de una máquina, es poder ver la individualidad de cada ser humano, ¿no? Cada ser humano es individual, es único y cada cerebro está conformado diferente. Entonces, la manera como está conformado un cerebro en particular es lo que hace en realidad la diferencia y lo que hace en realidad la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos. En sí sabemos que desde el nacimiento en realidad el cerebro se va conformando diferente en todos nosotros y va desarrollando diferente. Y es por eso que más adelante nos especializamos en una cosa en desmedro de otra, porque realmente a nosotros nos llama más atención, nos es más fácil realizar una tarea más que otra, aunque podamos realizar esa tarea, ¿no? Entonces, bueno, la neuropsicología llega a ser entonces una disciplina, como les decía, muy nueva, en la que todos nosotros somos en realidad pioneros de este campo, porque en realidad es una disciplina nueva, es una disciplina bastante nueva, y es, como les decía, una disciplina que en realidad que tiene mucho campo para explorar todavía. No sé si tienen alguna consulta, alguna acotación al respecto, alguna pregunta sobre mi formación, en realidad sobre las expectativas que tienen sobre este módulo. De verdad, en el módulo vamos a tocar lo que es la atención, la memoria y el lenguaje, tal como lo dice el título. Vamos a ir explorando diferentes aspectos. El módulo va a estar caracterizado de la siguiente manera. Hay 3 unidades, las 3 unidades se van a ir dando a lo largo de cada semana.
hay una pregunta en el foro. Esa pregunta va a tener que ser contestada. En realidad, no sé si ya posgrado les ha pasado la primera pregunta del foro. Va a tener que ser contestada y al final va a haber un trabajo final. En realidad, bueno, como ustedes saben, la calificación en realidad está dada por posgrado, está dada por posgrado pero de todas formas, si es que tienen alguna sugerencia, alguna cosa, entonces no duden por favor en decírmelo y ahí en la pantalla están mis teléfonos. No sé si hay alguna sugerencia, alguna acotación al respecto. Los porcentajes específicos de los porcentajes específicos de, de las exposiciones, o perdón, de la evaluación, los tiene posgrado, voy a consultar específicamente. Sin embargo, o sea, tiene un peso la asistencia y también la participación. No sé si alguien quisiera acotar alguna cosa. Muy bien. Entonces, ¿se escucha? ¿Está todo claro? ¿Está todo bien? Muy bien, gracias por la retroalimentación. Gracias por la retroalimentación. Entonces, bueno, ¿cuáles son los antecedentes históricos y los orígenes del estudio de la neuropsicología? Que, como les decía, en realidad, o sea, datan desde hace mucho tiempo, pero ha sido sistematizada recién en el siglo pasado. Y en 1949, Hepp escribe un libro, gracias, Suraira, no, Suraya. Jefe escribe un libro que es el comportamiento organizacional y, o sea, es una teoría de la neuropsicología. Y Kluver en 1957 estudia los mecanismos de comportamiento en los monos. Este estudio de Kluver, en realidad, bueno, en esa época no había tanto miramiento o tantas leyes en realidad para poder preservar y en realidad respetar la vida de los animales, ¿no? Entonces, Kluver y Busey hacen un estudio donde ellos van haciendo ablaciones en diferentes lugares en los monos. Uno de ellos es la amígdala y la corteza entorrinal. Entonces, lo que ven es de que el mono tenía, bueno, y otras estructuras subcorticales, y los monos tenían en realidad una oralidad, un aumento importante de la oralidad, y además tenían un aplanamiento afectivo. Entonces, este se ha llamado el síndrome de Kluver y Busey, que en realidad ha sido muy estudiado. Lashley escribe en 1960 la neuropsicología de Lashley. Bueno, a lo largo del estudio de la neuropsicología, en realidad a lo largo del estudio del comportamiento humano, se ha intentado hacer una diferencia entre lo que es, o hacer, en realidad ponerle un lugar a lo que son los sentimientos y el comportamiento. Entonces, ustedes saben de que había algún momento en el cual
se hipotetizaba que en realidad los sentimientos estaban en el corazón. Y es por eso que el corazón, en realidad hasta hoy en día tenemos esa herencia, digamos, dado que el corazón, en realidad dibujamos, el corazón representa amor, dibujamos un corazón estilizado, ¿no es cierto? Entonces, es la hipótesis del corazón. En realidad, Antonio Damasio, que es un neurólogo muy famoso, muy renombrado internacionalmente, y seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él o han leído su libro El error de Descartes, por ejemplo, que es uno de sus primeros, de sus libros más leídos, digamos. Él explica y él dice cómo en realidad nosotros vamos sintiendo por nuestro sistema nervioso autónomo, gracias a nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos diferentes emociones que son elicitadas por alguna reacción que nosotros tenemos o algún estímulo externo que nosotros tenemos, y después recién nosotros lo hacemos cognitivo. En realidad lo que pasa es que nuestro sistema nervioso autónomo, el cual en realidad funciona de verdad autónomamente, como su nombre lo indica, en realidad hace mucho caso a lo que es nuestro sistema, nuestro cerebro antiguo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en el desarrollo ontogenético, nosotros primero somos un huevo, después somos un pez, después somos un reptil y después recién somos mamíferos. Entonces nosotros, perdón un ratito. Entonces, nosotros como mamíferos tenemos el neocórtex, entonces nosotros somos capaces de poder en realidad cognitivizar esa sensación que nosotros tenemos. Ante la activación de nuestro sistema nervioso simpático nos preparamos para las respuestas de enfrentamiento o fuga, y tenemos, por lo tanto, un aceleramiento en el ritmo cardíaco, nos sube la presión sanguínea, se dilatan las pupilas, se contraen los esfínteres, y nosotros estamos preparados para la acción. Entonces, bueno, o sea, esto ocurre hasta que nosotros evaluamos cognitivamente si es necesario o no tener esa respuesta. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho dar es, por ejemplo, las ranas. Las ranas le tienen mucho miedo a las serpientes porque, bueno, la serpiente es una depredadora de las ranas. Entonces, cuando las ranas ven un objeto largo y que se mueve, bueno, dicen alerta, alerta, porque o sea, es una serpiente y me va a comer, ¿no? Entonces, se paralizan. Pero en realidad, si este objeto largo y que se mueve es una manguera y no una serpiente, las ranas de todas formas están paralizadas. ¿Por qué? Porque cognitivamente no procesan la información y dicen, ah, esta no es una serpiente, es una manguera, la manguera no me va a hacer nada. Entonces puedo estar tranquila, ¿no? Entonces, como la rana no hace ese procesamiento, entonces lo que pasa es de que la rana, lo que pasa es de que sigue paralizada, ¿no? Entonces, en realidad, esa respuesta, o sea, lo más claro de esa respuesta está en los latidos del corazón. Por eso es que Damasio, en el error de Descartes, explica y dice, nosotros tenemos una sensación corporal y ante la sensación corporal nosotros le damos una respuesta cognitiva. Lo primero que tenemos es una sensación corporal. Entonces, por ejemplo, primero tenemos por ejemplo, nos late el corazón y es una emoción, digamos, de atracción, digamos. Y después nosotros hacemos cognitivo y es un sentimiento, se convierte en un sentimiento y es un sentimiento de amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas reacciones están generalmente, esas primeras reacciones, están generalmente en nuestro
en nuestro cerebro primitivo y después nosotros lo hacemos cognitivo. Entonces, al estar en nuestro cerebro primitivo, en realidad nosotros lo que no tenemos que perder de vista es de que este cerebro que ha sido muy poco estudiado o se le ha dado muy poca importancia en realidad hasta hace unos años, en realidad los últimos años, y cuando me refiero a los últimos años, me refiero a los últimos 3 o 4 años, o sea, no a los últimos 10 años, ¿no? O sea, los últimos, qué sé yo, 5 años, en realidad se ha empezado realmente a estudiarlo. Antes, y ustedes lo saben bien, hasta hace poco, el hablar de emociones o del efecto de la relajación en un claustro universitario era en realidad un sacrilegio, ¿no? O sea, básicamente no se podía hablar de eso, o sea, no era algo científico. Hoy en día, en realidad, se debería hablar de eso, se habla de eso, hay libros muy interesantes al respecto, hay investigaciones muy interesantes en diferentes universidades que son reconocidas mundialmente en el exterior, y bueno, entonces se sabe que el papel de las emociones en realidad es sumamente importante para nuestro procesamiento cognitivo. Es más, en realidad existen vías de procesamiento cognitivo que se comparten con vías de la emoción. Y como vamos a ver cuando vayamos viendo el tema de memoria, vamos a ver en realidad esta mediación emocional puede tener una interferencia muy grande en lo que es nuestra capacidad de repente de poder recordar, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, o sea, he estado tan nerviosa que no he atendido a lo que es la noticia en la radio, por ejemplo, que no he escuchado tu encargo, ¿no? Entonces, en realidad hay una mediación emocional que es muy, muy importante. Entonces, una vez que se ha ido descartando la hipótesis del cerebro, en realidad, perdón, la hipótesis del corazón, se ha ido dando énfasis a la hipótesis del cerebro, ¿no? Entonces, realmente debería ser en el cerebro que estaban las emociones o las diferentes actividades del ser humano. Paralelamente, apareció la hipótesis de la neurona. En realidad, quien ha descubierto o quien ha aislado la neurona como una unidad del cerebro ha sido Freud. Entonces, imagínense o sea, en realidad la historia de Freud no es muy larga, ¿no? O sea, no es un tipo que ha vivido hace 200 años. Entonces, en realidad no se olviden de que primero que nada él era neurólogo y además le gustaba mucho la histología. Entonces, Freud hacía muchos trabajos de histología, no solamente es el padre del psicoanálisis. Entonces, Freud aisló la neurona como unidad del cerebro y entonces, en realidad, a partir de eso se pensó de que es en la neurona en la que están como que grabadas las diferentes actividades que nosotros hacemos. Hasta que vino Luria más adelante, o sea, vinieron en realidad, ya se sistematizó la neuropsicología y se entendió que son grupos de neuronas que en realidad disparan al unísono y es una agrupación de neuronas, no es una sola neurona la que se ocupa de eso, ¿no? Entonces, perdón, estoy buscando la diapositiva. Entonces, como ustedes saben, y para no redundar lo que muchos de ustedes saben, en realidad la neurona está compuesta por el axón, tiene un cuerpo y tiene dendritas, que son las que se conectan con otras células, aunque el axón, por el otro lado, también se puede conectar con células o con otras neuronas. Y lo que hacen tenemos grupos de células, grupos de neuronas que en realidad disparan al unísono. Cuando hay una disregulación en este disparo, en realidad es cuando nosotros vamos presentando ciertos desequilibrios, que pueden ser problemas de sueño, problemas de cefaleas, problemas de tartamudeo, es decir, cuando estas neuronas no están trabajando al unísono. Estas neuronas en realidad se conectan, ustedes saben, químicamente, y la descarga química conlleva una carga eléctrica, y esa es la carga que nosotros vemos en el electroencefalograma.
El responsable de que las neuronas trabajen juntas, perdón, estoy pasando diapositivas porque quería buscar una, pero mejor me quedo con esta. El responsable de que las neuronas disparen juntas es el tálamo. El tálamo es una estructura subcortical, que es un punto de relay en el cerebro, ¿no? O sea, está dentro del cerebro, está en este cerebro primitivo, y es un punto de relay en el cerebro. Entonces, manda los diferentes impulsos a diferentes lugares del cerebro para que las neuronas puedan disparar al unísono. En realidad, de nuestros 5 sentidos, el olfato es el único de ellos que no pasa por el tálamo, ¿no? O sea, cuyos estímulos no pasan por el tálamo, va directamente al cerebro. Por ejemplo, la audición es un estímulo, un sentido por excelencia donde vemos cómo un estímulo mecánico, como es la onda sonora, se convierte en un estímulo químico cuando va a ser procesado por el cerebro. Entonces, en realidad, cuando vemos, por ejemplo, la visión es el único de nuestros sentidos que sí pasa por el tálamo, en el cuerpo geniculado lateral, pero en realidad la visión tiene una conexión directa con el cerebro, por eso es que los neurólogos y los oftalmólogos hacen, por ejemplo, el examen de fondo de ojo, ¿no? Porque al hacer el examen de fondo de ojo, entonces pueden ver si es que hay alguna obstrucción, alguna dificultad en el cerebro para hacer un análisis más minucioso, ¿no? Con métodos más sofisticados. Entonces, esto es muy importante. Bueno, entonces, para continuar con lo que estábamos, bueno, habían intentos de sistematizar, como les decía, lo que ocurre en el cerebro, y Gall, que vivió entre 1758 y 1828, ha visto en realidad que o ha pensado que habían diferentes lugares del cerebro que se ocupaban de diferentes cosas. Esta lámina nos muestra en realidad el mapa frenológico de Gall. Tenemos hoy en día una herencia de esto, cuando decimos, por ejemplo, bueno, o sea, si tiene 4 dedos de frente, entonces es inteligente, porque para Gall, en realidad, la inteligencia estaba por aquí, y la inteligencia, en realidad, o sea, cuanto más grande era el lóbulo frontal, tanto más inteligente era la persona, ¿no? Entonces, las personas de frente ancha tendrían que ser personas inteligentes, solamente bastaba con medir ese lugar, ¿no? Entonces, es una herencia que tenemos hasta ahora. Perdón, un segundito. En realidad, Florence, que vivió entre 1794 y 1867, hizo experimentos con animales intentando encontrar una respuesta a diferentes preguntas sobre el comportamiento. Mark Dax, en 1836, ya postuló de que los trastornos del habla responden a una lesión del hemisferio izquierdo. No había mucha exquisitez al respecto, ¿no? O sea, hoy se sabe que un 3% de la población mundial es zurda pura y que puede tener la representación del lenguaje en el hemisferio derecho. Pero bueno, o sea, seguramente no estudió a este 3% y entonces hablaba del hemisferio izquierdo. Como les había dicho más adelante, no hablaba de la neurona, no hablaba de grupos de neurona, o sea, no se había aislado a la neurona como la unidad del cerebro. Paul Broca en 1860, en la década de los 60, era un neurólogo que llegó a ser un neurólogo muy localizacionista. Entonces, por eso hasta ahora se conoce un área del cerebro como el área de Broca y otra área del cerebro como el área de Wernicke. Entonces, Broca trabajó con su paciente Tan, que era un paciente en realidad que tenía una fascia de Broca,
y que todo lo que respondía es tan, 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 y tenía una lesión en el hemisferio izquierdo. Cuando este paciente falleció, entonces Broca le realizó una autopsia donde analizó su cerebro y ¿qué es lo que vio? Vio de que había una lesión en lo que se conoce como el área de Broca, en el área 44 de Broca. Wernicke, que vivió entre 1848 y 1904, ya dijo de que existe más de un área de lenguaje y que en realidad habían diferentes lugares y que una lesión en un área podía producir deficiencias indistinguibles que seguían una lesión al área per se, ¿no? Entonces, en realidad él ya fue distinguiendo que existe más de un área de lenguaje, a diferencia de Broca. Él postula que, por ejemplo, el entender el lenguaje tiene que ver con, en realidad, con un área que hasta ahora se llama el área de Wernicke, que es en el área superior, en la tercera circunvolución parietal, ¿no? Lo que se denomina el área de Herschel también. Jackson, entre 1835 y 1911, ha sido el fundador de la neurología moderna. Y de lo que él habla es de que ha habido que hay una organización jerárquica del cerebro. Y bueno, después vienen los padres realmente de la neuropsicología, que son Vygotsky, Luria y Leontief. Entonces ellos forman la troika en Rusia. En realidad la neuropsicología, si bien hay varias escuelas, está la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela y posteriormente la escuela americana. Vygotsky, Luria y Leontief iniciaron en realidad lo que es la neuropsicología como nosotros la conocemos. De hecho, para entender la neuropsicología es importante ir entendiendo la neuropsicología soviética. Bueno, Luria tenía muchos postulados que en realidad, bueno, o sea, recién se han celebrado los 100 años del nacimiento de Luria, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, o sea, lo joven que es esta disciplina en realidad, ¿no? En realidad, Luria ha sido uno de los padres de la neuropsicología. Luria ha escrito un interesantísimo libro que seguramente lo han leído hace muchísimo tiempo y recomiendo de que se lo vuelva a estudiar en realidad porque es la base de la neuropsicología, que se llama El cerebro en acción, ¿no? Es un libro clásico, es súper clásico y seguramente más de uno ya lo ha leído, lo ha estudiado, pero es importante en realidad cada vez que uno sabe más y lo vuelve a leer, o sea, puede entender muchas cosas mejor en realidad, ¿no? Entonces, Luria se ha encargado de sistematizar eso. Vygotsky, por su parte, ha sido el profesor de ellos. Vygotsky ha tenido una vida muy, muy productiva, ha fallecido muy joven, a los 34 años, pero ha tenido una vida muy, muy productiva. Vygotsky en realidad ha estudiado mucho lenguaje y ha estudiado en realidad la importancia del lenguaje como mediador del pensamiento y como organizador de nuestro mundo. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Luria ha sistematizado este estudio o ha seguido con este estudio y es verdad, en realidad el lenguaje media nuestro pensamiento. Entonces ellos, bueno, fundaron la troika. Hoy en día la escuela rusa sigue siendo una escuela muy fuerte en realidad y para aquellos que les interesa, en realidad aquí en Latinoamérica tiene una fuerza muy importante en la Universidad de Puebla, en México, donde está el doctor Luis Quintanar, que estuvo acá en La Paz, recientemente estuvo en Santa Cruz, estuvo aquí en La Paz varias veces, y la doctora Solovieva. Entonces, ellos en realidad siguen esta escuela y de verdad desde que en Puebla o sea, van las personas que ahora son los representantes, ¿no? En Rusia de esta escuela, ¿no? O sea, como Tsvetkova, Talzina, ¿no? Bueno, entonces más adelante se hicieron en realidad intentos de mapear el cerebro. Uno de los principales mapas que hay del cerebro y que es
O sea que es uno de los principales mapas y además que es utilizado hasta ahora, aunque en realidad gracias a los medios más sofisticados y más modernos que existen, entonces se está en realidad tratando de reemplazar por otros o tratando de mejorar en realidad. Hay algunos mapas que se utilizan, pero el de Brockman es el más conocido y todavía se utiliza. Entonces se trata de mapear el cerebro y en realidad de lo que se trata en realidad es de darle diferentes áreas en realidad tanto por su funcionalidad como por su composición histológica, ¿no? Entonces, este es el mapa de Brockman. Gracias al mapa de Brockman, los neurólogos o los neurocientistas han podido distinguir en realidad lo que es el cerebro. Se lo ha dividido en realidad a grandes rasgos entre una corteza motora primaria, un surco, una cisura central, después, en realidad se ha podido distinguir lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. En realidad, lo que muchos autores dicen es de que como un siguiente lóbulo estaría en realidad la ínsula, que la ínsula en realidad está detrás del lóbulo temporal y tiene muchas conexiones, tanto con el lóbulo temporal como con estructuras subcorticales. Entonces sería como un puente más o menos entre ambos. En realidad se toma en cuenta eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o alguna acotación, alguna cosa. Muy bien. Entonces, podemos proseguir. Entonces podemos proseguir, perdón, un ratito. Ahora sí. Entonces, como les decía, para poder entender el funcionamiento del cerebro es importante entender a Luria. Luria en realidad ha hecho una contribución importantísima al estudio del cerebro y hoy en día cuanto más sofisticados son los aparatos, tanto más se puede entender su teoría, ¿no? Es increíble cómo una persona sin en realidad tantos aparatos sofisticados podía de verdad podía hacer una contribución tan grande, ¿no? Pero bueno, o sea, Luria era Luria, ¿no? En realidad. Entonces, lo que Luria decía es de que en realidad el sistema nervioso posee una organización funcional sistémica. Y entonces decía de que existen 3 unidades funcionales. La primera es la unidad para regular el tono, la vigilia y los estados mentales, y está en realidad dada por la formación reticular, que es como una luz de dimmer, ¿no? Entonces se va prendiendo, se va apagando según la necesidad. Por ejemplo, todos nosotros tenemos nuestra formación reticular ahora activada, por eso es que estamos despiertos, ¿no? La formación reticular puede ser ascendente o puede ser descendente, tiene muchas conexiones con el frontal. Entonces, puede ser ascendente cuando, por ejemplo, cuando manda vías al frontal, y eso es lo que
lo que ocurre, ¿no? Se le dice al prefrontal, bueno, o sea, ya no pienses, es hora de irte a dormir, ya no hagas esto, ¿no? Y tiene muchas otras vías que son descendentes, por ejemplo, cuando el prefrontal le dice a la formación reticular, por ejemplo, cuando suena nuestro despertador en la mañana y la formación reticular dice, ay, no, un ratito más. El prefrontal le dice, no, tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos porque tenemos que ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos activando la formación reticular. Esa es la primera unidad. La segunda unidad es la unidad para recibir, procesar y almacenar la información. Y está dada por el lóbulo frontal, el occipital y el parietal. Entonces, cada uno de estos lóbulos tiene un área primaria, un área o de proyección, un área secundaria o de asociación y un área terciaria o de solapamiento de la información, que es donde en realidad es encrucijada parieto-temporo-occipital, donde se unen esos tres lóbulos. Entonces, el área primaria, que es la de proyección, les voy a explicar aquí en el occipital, porque existe, o sea, en el temporal y en el parietal es lo mismo. El área primaria es la que recibe el estímulo, ¿no? En el caso del occipital es el área 18 y 19, y en el caso del parietal, por ejemplo, es la 1, 3 y 5 de Brockman, ¿no? Entonces es la que recibe los estímulos, por ejemplo. El área secundaria es el que asocia los estímulos, los asocia con algo que nosotros ya hemos vivido antes, o ya conocemos más bien. Y el área terciaria es la de solapamiento de la información, es la encrucijada parieto-temporo-occipital, que tiene muchas conexiones con el prefrontal de ida y de vuelta. Es nuestra capacidad de abstraer la información. Entonces, el cerebro en realidad no percibe la realidad como nosotros la vemos, sino el cerebro lo que hace es percibir la realidad con, en realidad, estímulos aislados que proyecta, asocia y después recién solapa. Cuando le falta información de un área, por ejemplo, de la visión, por ejemplo, de la audición, ¿ya? En realidad voy a hacer ambos ejemplos. Cuando le falta información de un área, por ejemplo, de la visión de un ciego de nacimiento, por ejemplo, no es que rellene esta información, sino que ha aprendido el cerebro, gracias al solapamiento de la información que sí recibe, a poder organizar esta información. Se han hecho estudios, por ejemplo, donde en realidad los ciegos de nacimiento, al leer lectura braille, activan las mismas áreas del cerebro que una persona vidente cuando está leyendo un texto o cuando está escribiendo, ¿no? Entonces, en realidad activa esas mismas áreas del cerebro. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Un ejemplo muy común es, o muy gráfico, digamos, es aquel dado por la audición, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos algo, pero tenemos una disminución auditiva, ¿no? Y esto ocurría por la edad, generalmente. Ahora, en realidad, hay muchos jóvenes que están teniendo dificultades en el nervio auditivo por los volúmenes muy altos y además por el uso indiscriminado de los audífonos. Pero digamos que yo no tengo la correcta información auditiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que esta información que me falta, porque en realidad carezco de ella, porque no se me ha enseñado a vivir sin ella o a vivir con una disminución de ella, como en el ciego del nacimiento, por ejemplo, esta información que me falta de pronto, la voy rellenando o el cerebro la va rellenando con fantasías. Entonces, así construye su realidad. Entonces, esa realidad no siempre es una realidad adecuada. De hecho, en realidad, las personas que tienen dificultades auditivas tardan entre 6 y 10 años en acudir a un especialista. Y las personas con dificultades auditivas tienen un mayor porcentaje de predisposición a la depresión que las personas sin dificultades auditivas. Y las personas con dificultades auditivas puntúan menos en una prueba cognitiva que las personas sin dificultades cognitivas. ¿Por qué? Porque no perciben toda la realidad.
Ahora, nosotros como neuropsicólogos tenemos que ser lo suficientemente discriminadores en nuestro diagnóstico, y seguramente ya se lo ha tocado en el módulo de evaluación cuantitativa o cualitativa. Tenemos que ser lo suficientemente disquisidores de lo que es una dificultad por la deficiencia auditiva o en realidad por la dificultad de procesamiento de la información, que puede estarse dando en el lóbulo temporal también. En realidad, bueno, esto es en lo referente a la segunda unidad. La tercera unidad es la unidad para programar, regular y verificar la información, y se da en el frontal. Muchos autores dividen el frontal en dos, en la parte anterior y la parte posterior del frontal. ¿Por qué? Porque en esta parte del frontal, en la parte posterior del frontal, está en realidad el área premotora y el área motora, que el área motora es el canal efector del cerebro, ¿no? Entonces, el área premotora es la que prepara nuestra acción motora y el área motora es el canal efector del cerebro. Todo esto se da en milésimas de segundo. Por ejemplo, si yo quiero decir la palabra hola, tengo que primero preparar mi acción, programar mi acción. Después lo que tengo que hacer es analizar la palabra, y eso lo hago en las áreas primarias auditivas, ¿no? O sea, por aquí. Entonces el cerebro no analiza hola como hola, sino como o-a. Después lo que tengo que hacer es sentir mi aparato fonador, y eso se da en las áreas primarias parietales. Entonces tengo que ver dónde está mi lengua, dónde están mis dientes, dónde está mi paladar. Tengo que tener un sentido de eso, y para eso aquí hay un homúnculo sensorial, ¿no? Y después preparo la acción motora en el área premotora, donde veo en realidad cuánta fuerza tengo que imprimir, si tengo que rolear mucho o no tengo que rolear la lengua, o no, o sea, qué es lo que tengo que hacer, y después efectúo mi actividad en el área 4, ¿no? O sea, que el área 4 está por aquí más o menos. Entonces efectúo mi actividad. Entonces ahí, en realidad yo voy efectuando, y es el canal efector del cerebro, es el canal que nos va a dar esa respuesta conductual, que es una respuesta visible, y que en realidad es la que se puede evaluar. Pero en realidad nosotros como neuropsicólogos, y eso se ha debido tocar con exquisitez en el módulo de evaluación, especialmente cualitativa, en realidad tenemos que ser capaces de hacer una disquisición diagnóstica y de entender a qué puede deberse esa respuesta elicitada por el paciente, ¿no? O sea, qué área del cerebro al funcionamiento, o sea, debemos entender qué tipo de área está funcionando. En realidad, para hacer el canal efector, yo se los estoy diciendo de una forma muy gráfica, muy rápida, porque de verdad es de que, por ejemplo, para hablar, bueno, o sea, vamos, este es el área de Broca, y entonces, en realidad, la melodía cinética, la capacidad que tenemos de ir articulando los sonidos del lenguaje, se va dando por este lado. Pero bueno, o sea, en nuestro ejemplo del hola, en realidad, después que he terminado esa acción, verifico si la acción está bien o si la acción está mal. De repente, en realidad, el paciente o la persona va a decir, en vez de hola, va a decir hula. Entonces dice, uy, me equivoqué. Entonces vuelve nuevamente a hacer todo el circuito. Pero de repente la persona dice hula y no se da cuenta que dice hula, no se da cuenta que eso está mal, digamos, ¿no? Porque de repente está analizando mal la información verbal. Entonces, en lugar de decir hola o a, sea, en lugar de analizar o a, la analiza a, de repente, ¿no? Entonces, en ese caso, o sea, tenemos que trabajar en esta discriminación. Y eso lo vamos a ver cuando veamos enseguida el modelo de procesamiento de información. Entonces, tal cual como les sigo explicando, en realidad, cuando hay una ruptura en cualquiera de los pasos a seguir, entonces la persona tiene una dificultad, y es ese eje diagnóstico el que nosotros tenemos que identificar. En realidad,
para decirlo gráficamente, como se lo ejemplifica en la escuela rusa, en realidad es como una cadena, es como una cadena que está formada por eslabones. Entonces, estos eslabones de la cadena, en realidad, forman en su conjunto una cadena. Por ejemplo, la acción de leer, de escribir o de hacer matemáticas o de hablar. Pero hay un eslabón que puede haberse salido por alguna razón, que puede haberse deformado por alguna razón, o sea, puede ser por una lesión cerebral, puede ser por alguna injuria, ¿no? Entonces, nosotros como neuropsicólogos tenemos que identificar cuál es ese eje diagnóstico, qué es lo que está pasando con el paciente para que el paciente en realidad pueda o no decir esa palabra o realizar esa acción. Todo esto se ha podido estudiar, en realidad se está estudiando, bueno, a través de la evaluación de pacientes, aunque han habido algunos pacientes que son como pacientes modelo, que son pacientes que han sido objeto de repente de estudio y de descubrimiento de algo. Como el paciente Tan de Broca, que les explicaba, ¿no? O sea, que en realidad tenía una lesión acá y que el paciente, ante cualquier cosa que se le preguntaba, respondía tan, 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 tan. Entonces se lo llamó por eso el paciente Tan. Entonces a esta región, por eso, es decir, cuando el paciente Tan falleció, como les había dicho, Broca hizo una autopsia, analizó su cerebro y entonces descubrió que tenía una lesión en esta área del cerebro, a la cual se la llamó área de Broca, y la lesión en esta área del cerebro produce lo que se llama la afasia de Broca o la afasia motriz eferente según Luria, y eso lo vamos a ver cuando veamos el módulo de lenguaje, lo vamos a ver con detenimiento. Otro paciente que ha sido muy estudiado ha sido Phineas Gage. No, en realidad, no tanto el paciente no ha sido estudiado como el caso ha sido muy, muy estudiado. Phineas Gage era un trabajador de ferrocarril que en realidad a finales de, en el siglo XVII, bueno, estaba construyendo los ferrocarriles en Estados Unidos y le atravesó una dinamita por el ojo, por el orbicular, y le atravesó el cráneo. En realidad este paciente fue capaz de irse caminando hacia la posta médica de ese lugar. Entonces, bueno, se supuso que él no tenía ninguna dificultad, porque en realidad la dinamita la atravesó desde el ojo izquierdo hasta el lado derecho del cerebro, ¿no? Entonces, en realidad había afectado en realidad el frontal, pero se consideró que no tenía ninguna dificultad, ya que el paciente había acudido solo a la posta médica. Sin embargo, se encontró después de que el paciente no era capaz de sostener su trabajo. El paciente tenía una conducta muy errática, hablaba groserías y antes no las hablaba. El paciente en realidad era bastante irresponsable, ¿no? O sea, en su vida, y antes no lo era un muy buen trabajador. Entonces, bueno, o sea, se estudió a partir de eso, de que en realidad, si bien hay lesiones que no afectan en realidad aquel comportamiento que nosotros consideramos como el importante, entre comillas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hablar, el escribir, el hacer matemáticas, pero hay lesiones que pueden afectar el comportamiento emocional de las personas, ¿no? Entonces, ha sido una persona que no ha sido capaz, en realidad antes era hogareño, después se volvió poco hogareño, no, es un paciente que no pudo sostener en realidad una relación estable. Entonces, el caso, como les digo, o sea, fue muy, muy estudiado. Otro paciente que en realidad es un paciente que se estudia hasta ahora es el paciente HM. El paciente HM es una persona que en realidad no podía, tuvo un accidente en bicicleta.
Y bueno, esto ocurrió en 1900, en la década de los 60 más o menos, ¿no? Entonces él, o de los 50. Entonces él no podía, en realidad él andaba en bicicleta, tuvo un traumatismo craneoencefálico y en realidad a partir de eso, bueno, él tenía muchas convulsiones y fue en realidad sometido a una operación donde en realidad se afectó el hipocampo. Entonces este paciente tenía dificultades para recordar, especialmente para recordar los hechos, en realidad los hechos recientes. Era un paciente que podía saludar muchísimas veces a la misma persona, ¿no? Eh, porque no recordaba que lo había hecho. O podía conocer por primera vez a una persona que ya la había visto 10 veces, digamos, ¿no? Entonces ha sido, y es objeto de estudio en Harvard, en Estados Unidos. Bueno, entonces es un paciente, a partir de este paciente se han empezado los estudios y se ha entendido en realidad la importancia del hipocampo en la memoria, ¿no? No se olviden de que hay muchos descubrimientos que se han hecho así. Por ejemplo, Piaget cuando hizo su teoría del desarrollo infantil la hizo viendo a sus hijos, ¿no? Entonces, no necesariamente, o sea, se han utilizado grandes grupos de personas para poder estudiar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se ha estudiado a otras personas, pero HM es una de las personas que se ha estudiado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido objeto de varias historias, de películas, ¿no? O sea, de varias cosas. Temple Garden es una paciente también muy interesante. Temple Garden es una autista de Asperger. Y Temple Garden ha sido objeto de estudio desde niña. Hoy en día ella da conferencias y ella es doctora en ciencias de animales. Ha sido estudiada también Oliver Sacks, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con él. Era un neurólogo muy reconocido, que ha fallecido recién, ha fallecido en agosto del año pasado o algo así. Él tenía un melanoma y solamente 2% de los melanomas van al ojo, y bueno, él tenía un melanoma en el ojo y entonces falleció. Es una enfermedad completamente incurable. Entonces, bueno, él escribió varios libros, los cuales les recomiendo, seguramente muchos han leído muchos de sus libros. No recuerdo mucho el nombre de muchos de sus libros, aunque sí es decir, sí de algunos de ellos. Dentro de los libros hay varias historias, en realidad, de casos interesantes. Entonces, un libro muy interesante de él se llama El antropólogo de Marte. Entonces tiene varias historias, pero una de ellas es la historia justamente del antropólogo de Marte. El antropólogo de Marte es Temple Garden, ¿no? Porque él la asemejaba a un antropólogo de Marte, o sea, la asemejaba a a una persona que venía de Marte, o sea, que era completamente diferente su trato o su concepción de la vida a la de las personas que Oliver Sacks conocía en general, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Temple Garden necesitaba abrazos como todos necesitamos, pero no podía tolerar que alguien la toque, ¿no? Entonces se ideó una máquina para poderle dar o sea, sacudidas, y era un sistema con dos colchones que la alzaban, o sea, que le daban esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es muy interesante escucharla. Entonces, a partir de ella, o gracias al estudio de ella, se ha podido en realidad entender muchas cosas, ¿no?
No sé si hay alguna pregunta, hasta aquí algún comentario, alguna cosa. Muy bien, entonces proseguiremos. Muy bien, ¿cómo se hace el estudio neuropsicológico? El estudio neuropsicológico se lo hace a través de pruebas, ¿no? O sea, tanto de procedimientos psicométricos como de procedimientos clínicos. En realidad todo lo que nosotros hacemos, pelar una naranja, abrir la puerta, pelar un dulce, todo lo que nosotros hacemos tiene una base en el cerebro, ¿no? Entonces la manera como nosotros lo hacemos nos da cuenta de la organización de nuestro cerebro. En realidad podemos ver de que Luria, por ejemplo, decía que él podía hacer un examen neuropsicológico con una llave. En realidad, bueno, o sea, está bien, pero Luria era Luria, ¿no? O sea, yo no podría hacer un examen neuropsicológico solamente con una llave, porque en realidad eh, lo que yo lo que yo necesitaría, en realidad, es lo que yo necesitaría es también un lápiz y un papel para que la persona escriba, dibuje, ¿no? Entonces, porque eso da cuenta de diferentes cosas. Entonces, bueno, o sea, se han hecho diferentes pruebas y se ha hecho se han hecho baterías neuropsicológicas estándar, donde hace un menor, en las cuales hacen un menor énfasis en factores cualitativos, ¿no? Hay pruebas, por ejemplo, la Luria Nebraska, por ejemplo, bueno, seguramente han estudiado ya eso, así que no quiero confundirlos, pero hay pruebas que son baterías neuropsicológicas estándar. Eh, yo en realidad no soy mm, no tengo no soy muy pro pruebas cualitativas en general, o cualitativas en general, ¿no? O perdón, cuantitativas en general. No cuando no están baremadas en nuestro medio. ¿Por qué? Porque cada cerebro es único y además depende mucho de nuestra sociohistoria, depende mucho de nuestro contexto, depende mucho de cómo se ha conformado nuestro cerebro para que nosotros seamos capaces o no de realizar una u otra acción, ¿no? Entonces, yo no soy muy partícipe de eso. No es lo mismo de las pruebas de coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿no? Yo no soy muy partícipe de eso porque las pruebas de coeficiente intelectual también están baremadas en otros países y no en nuestro medio. Entonces, de por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en el WISC, la prueba de información, por ejemplo, ¿no? De por ahí, no sé, o sea, mide algunos factores que de por ahí están en la currícula educativa de esos países, donde ha sido baremado, por ejemplo, en Argentina o en México, y de por ahí se les pregunta a esos, y de por ahí aquí no se enseña eso, ¿no? Pero se les pregunta a esos estudiantes alguna cosa que esté dentro de la currícula educativa de nuestro medio, y bueno, o sea, las otras personas en realidad puntúen bajo en esos ítems. Entonces, yo no soy muy defensora de las pruebas de coeficiente intelectual o de los procedimientos psicométricos en general. Soy más partidaria de los procedimientos clínicos en general, ¿no? Entonces, los procedimientos clínicos en realidad utilizan diversas pruebas neuropsicológicas, incluidas pruebas psicológicas y psicopedagógicas, que son acordes a las condiciones particulares del paciente. Entonces, en realidad, no importa la prueba que tomemos, importa cómo la tomemos, ¿no? Aunque hay pruebas neuropsicológicas, está la prueba de Benton, está la de Denny, está está el NeuroSí, está la de afasia de Quintana, de Puebla, ¿no? Que es de Quintanar, está la de afasia de Boston, está la de Ardila y Ostrowski, ¿no? O sea, hay pruebas neuropsicológicas, en realidad hay muchísimas, está la Torre de Londres, está la prueba el Stroop, el Wisconsin, ¿no? O sea, hay muchísimas pruebas. Pero también, o sea, podemos utilizar pruebas psicológicas y también nos pueden dar luces al respecto. Por ejemplo, una prueba muy interesante para tomar es una prueba muy interesante para tomar es el Wechsler, por ejemplo, ¿no?
El Wechsler es, o sea, nos da cuenta de varias cosas y podemos hacer un análisis neuropsicológico también de cada uno de los ítems del Wechsler, ¿no? Seguramente, no los quiero confundir nuevamente, les digo, seguramente lo han visto en el módulo correspondiente. Bueno, entonces, en general, la neuropsicología trata de las funciones mentales superiores en su relación con sus estructuras cerebrales, tal como han podido verlo hasta ahora. Entonces, lo importante, como lo hemos podido ver hasta ahora, es ver cuál es la manera particular de procesamiento de la información de un individuo, de manera a poder identificar vías para hacer potencialidades, así como funciones a ser estimuladas, tal como lo veíamos a un principio. Entonces, es importante buscar una coherencia entre la organización sistémica funcional del sistema nervioso y la actividad cognitiva. La organización sistémica funcional del sistema nervioso es un proceso dinámico y organizado que ya empieza en la gestación. Entonces, cualquier dificultad de cableado da dificultades en el desarrollo de la actividad cognitiva, ¿no? Entonces, es bien importante tomar en cuenta la anamnesis a la hora de hacer el diagnóstico. En realidad, nosotros podemos nosotros tenemos, según el procesamiento de nuestro cerebro y según las áreas, la segunda unidad funcional que les había explicado de Luria, tenemos en realidad 3 canales de procesamiento de la información preferenciales, que son el visual, el táctil sinestésico y el auditivo, ya sea no verbal o verbal. Ven de que, por ejemplo, el lenguaje verbal tiene también un área muy importante que es el área no verbal. Si de pronto mi discurso es así monótono, va a ser menos entendible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay una entonación, no hay una prosodia, no hay un énfasis en ciertos aspectos del lenguaje. Oliver Sacks tiene una historia, que no recuerdo en cuál de sus libros está, que es El discurso del presidente, donde habla de una lesión cerebral que ha tenido el presidente, en realidad el expresidente Reagan, donde su discurso era muy monótono, ¿no? Entonces él ha aprendido a darle un énfasis para poder en realidad transmitir mejor el mensaje. Entonces es importante detectar estos tipos de procesamiento de información, que pueden ser ya sea simultáneos o secuenciales. En realidad, ¿cuál es el proceso general, un modelo general del procesamiento de la información? En realidad, hay una estructura de estímulos, hay una activación de la formación reticular tal cual como les explicaba, hay una programación, regulación y verificación de la actividad, hay una organización de la actividad que se da en el lóbulo prefrontal tal cual como les explicaba. Se recaba la información de la memoria a largo plazo que tenemos una memoria a corto plazo, en realidad una memoria operativa, que en realidad se da en el prefrontal. Y después tenemos una proyección y asociación del estímulo, tanto en las áreas primarias como secundarias. Y tenemos un solapamiento de la información, ¿no? Entonces, el solapamiento de la información se da en las áreas terciarias y luego seleccionamos los mediadores cognitivos más importantes y eso lo hacemos en el área premotora, y ya sea verbal, auditivo, sinestésico, y entonces preparamos nuestra actividad motora y damos la respuesta, ya sea verbal o no verbal, ¿no? Todo esto está enmarcado en nuestro sistema relacional y en nuestro sistema afectivo, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, si hay algo que es muy importante, es la afectividad y el sistema relacional en el que estamos. Entonces, bueno, yo quisiera parar aquí para en realidad entrar directamente a memoria en la siguiente sesión. No sé si es que hay alguna pregunta, algún comentario o alguna observación o alguna inquietud que podamos cubrirla en los minutos que nos quedan o en la próxima sesión. Aquí hay una pregunta de Abner que dice,
una consulta en su criterio, ¿cómo debería evaluarse a personas con discapacidad intelectual? Exactamente igual que a las personas que no tienen una discapacidad intelectual, entendiendo, por supuesto, de que su procesamiento de la información va a ser más concreto, ¿no es cierto? Entonces, a una persona con discapacidad intelectual, por más que tenga 18 años, entonces vamos a pedirle, o sea, que haga tareas con pensamientos concretos, ¿no? Entonces, en realidad, hay una teoría, en realidad nosotros pasamos de un pensamiento concreto a un pensamiento mediatizado, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a un niño, no metas las manos al enchufe, entonces el lenguaje del adulto regula la conducta del niño, ¿no? O el niño en realidad, bueno, juega cosas concretas, no es capaz de abstraer la información porque las áreas terciarias no están todavía desarrolladas. Entonces, obviamente si es una persona de 18 años que tiene una discapacidad intelectual, pero no tiene una memoria mediatizada, en realidad debe estimulársela, perdón, debe evaluársela como tal, ¿no? O sea, en realidad con objetos concretos. La escuela, en realidad, de Puebla, ha desarrollado, basada en Luria, ha desarrollado una teoría de la zona próximo distal, ¿no? Que son es a la siguiente zona a la que nosotros debemos llegar. Para entender en realidad todo esto, no solamente se necesita entender lo que es neuropsicología, sino lo que es el desarrollo humano. Entonces, una vez que nosotros entendemos, que nosotros estudiamos desarrollo humano, vamos a entenderlo a la luz de la neuropsicología y viceversa, ¿no? O sea, vamos a entender lo que es la formación neuropsicológica, entendiendo, perdón, la función neuropsicológica, la formación neuropsicológica de las funciones, entendiendo en realidad el desarrollo humano. Yo les recomiendo leer a Galperín para poder entender en realidad para entender mejor lo que es el desarrollo humano. Pero de verdad a una persona con discapacidad intelectual debe ser evaluada igual como una persona, o sea, de una manera neuropsicológica, igual como se evaluaría a cualquier otra persona. ¿No? Espero que esté respondida a la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos reencontramos el día jueves. Entonces, bueno, pues espero que les haya servido. Cualquier cosa, por favor, tienen ya mi teléfono, tienen también en realidad las diapositivas. Entonces, por favor, léanlas y, bueno, voy a consultar si el foro, si la pregunta del foro ya está colgada, o si es que, o sea, para que la cuelguen mañana o esta noche mismo, bueno, no sé, si ya es muy tarde. ¿No? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la retroalimentación.